Cap 8, el movimiento espírita y la espiritualidad al revés. Seguimos repasando algunos de los numerosos movimientos modernos que configuran y dan cuerpo a la base invertida del Novus Ordo Seclorum. Si en capítulos anteriores se abordaron inversiones en el campo político, científico o arquitectónico, ahora abordaremos el dominio religioso, utilizando la palabra religioso a falta de encontrar otra palabra que se adapte a este obtuso objeto. Se trata sin duda del dominio más difícil de tratar, con mayor variedad de confusiones, y con mayor complejidad de desvaríos y contrahechuras. Sin embargo, aunque todo es confusión en los numerosísimos movimientos neoespiritualistas, todos comparten algo que les hace fácilmente estudiables, el error. Este error, subrayamos el singular de esta palabra, contrasta con la pluralidad de escuelas, sociedades, comunidades, e iglesias que pertenecen a una masa deforme de movimientos que acostumbran a rivalizar entre sí. Por lo demás, esta rivalidad se circunscribe generalmente a un proselitismo que da fundamento a la existencia de tal número de movimientos. En otras palabras, el neoespiritualismo está por supuesto, abierto a todos, y cuantos más, siempre mejor. ¿Mejor para quién? El singular error que comparte todo el espectro espiritual de la modernidad supone ser la raíz de lo que aquí estamos tratando, la estructura del establishment. Tras el colapso tradicional y la instauración del nuevo orden mundial, que se le ofrece al nuevo hombre en cuestión de espiritualidad. Un error que reemplace inversamente la verdad, un motivo de división con sus semejantes, una ilusión en donde perderse con estériles conflictos. Ya que tratar todos los movimientos neoespiritualistas sería agotador para nos y para los lectores, pues es precisamente su pluralidad lo que les caracteriza, vamos a tratar aquí uno de ellos, el espírita, que supuso ser un pionero en muchos sentidos, y la inspiración y mayor influencia de muchísimos otros. 146. Posteriores. Además, el origen histórico del espiritismo se sitúa en el contexto clave del siglo XIX, donde se articula explícitamente el monstruoso proyecto que este libro aborda, el Novus Ordo Seclorum. Y no solo eso, es del movimiento espírita de donde vienen teorías deformadas, invertidas o directamente inventadas, que están muy presentes tanto en movimientos sin vinculación aparente con el movimiento espírita, como en individuos comunes que no saben qué viento les sopla. Sería muy sencillo reírse aquí de lo grotesco del espiritismo, pero esto no nos interesa ni lo más mínimo. Lo que aquí nos ocupa es alertar de la enorme influencia que el movimiento espírita ha tenido y tiene en el pensar popular, en las expresiones artísticas de la modernidad, y en hombres y mujeres que confiesan ser ateos, agnósticos, cristianos o de la religión que ellos quieran. Si el movimiento espírita puede resultar cómico a simple vista, el impacto que éste ha tenido en el ser humano no tiene la menor gracia. Teorías netamente espíritas están presentes en la mentalidad de gentes de lo más variopintas, desde tipos materialistas declaradamente modernos, hasta hombres que se aferran a tradiciones de expresión, lamentamos usar esta palabra, residual. Es por ello precisamente por lo que hemos escogido este movimiento neoespiritualista y no otro, a pesar de que existen algunos que podrían competir con él en infame importancia, tales como el ocultismo europeo, el teosofismo, el neorrosacrucismo, y más recientemente, el neovedantismo, la conscienciología, el raelismo, la cienciología y más. Confesamos que a estas alturas, no daríamos abasto si quisiéramos combatir movimientos neoespiritualistas. Optamos por no hacerlo, dejar que se combatan y se destruyan entre sí, y trabajar humildemente para que todo vuelva a cauces un poco más normales. Lo que sí haremos es declarar a quien quiera oír, el nefasto error neoespiritualista y su utilidad en el Novus Ordo Seclorum. Definición y origen del movimiento espírita. Ante todo, el movimiento espírita es un movimiento moderno, y como tal, su origen es más o menos reciente, y se puede datar. En el caso del espiritismo, su 147. Origen data de 1848 y no antes, ni el término espiritismo ni cualquiera de las doctrinas que quiera encerrar este término, tienen existencia antes de este año. Esto último es importante por un doble motivo, en primer lugar porque toda supuesta conexión del espiritismo con una tradición anterior mucho menos, antigua, es completamente inexistente, y en segundo lugar, porque es precisamente el violento, romántico y oscuro siglo XIX el contexto histórico que da a luz a semejante ismo. Si el contexto histórico del movimiento espírita es incorregiblemente moderno, su contexto geográfico no lo es menos, son los Estados Unidos, y después, Francia, en su desarrollo,
las tierras que vieron nacer el espiritismo. Fueron los sucesos sufridos por la familia Foxen y Desville los que dieron pie a la interpretación de unos fenómenos que se hizo llamar Modern Spiritualism. ¿Qué fenómenos fueron estos y cuál fue esa interpretación? Los fenómenos no eran en absoluto nuevos, eran los típicos fenómenos de un lugar fatídico, según la denominación clásica, o de la casa encantada, según denominaciones más recientes. En la casa de la familia Fox se movían objetos, se escuchaban voces, se veían imágenes y demás fenómenos que siempre han existido y que nunca se le han dado importancia, al contrario, la perspectiva iniciática siempre los ha despreciado. Lo que resultó nueva fue la fascinación por estos fenómenos, y sobre todo, la interpretación de que estos fenómenos eran causados por los muertos que habitaron aquel lugar. Este es el punto central de la doctrina espírita, si es que se le puede llamar así, la posibilidad práctica de comunicar con los muertos a través de algún tipo de materialización. Este dogma espírita es lo que resulta completamente moderno, nunca antes el culto a los antepasados de las diferentes tradiciones había degenerado en una comunicación con los muertos groseramente expresada, y nunca antes fenómenos propios de la brujería más baja se habían interpretado como señales de los difuntos. Pero el Modern Spiritualism no se conformó con eso, primeramente se sacó de la manga una figura necesaria para que esa comunicación fuera posible, el medium. También se inventó una pseudo-ritualística dedicada a la práctica de esa supuesta comunicación, la sesión. Sin embargo, todo esto solo resultaría un grotesco circo solo peligroso para sus seguidores, si no fuera. 148. Porque posteriormente se exportó divulgándose por Europa, y se intelectualizó de la manera más baja que exigía la intención de dicho movimiento. Hippolyte Rivail, un francés vinculado al ocultismo europeo decimonónico y a grados inferiores de la francmasonería alemana, decidió interesarse por el Modern Spiritualism para más tarde fundar la escuela espiritista en París. Cambiando su nombre gratuitamente por el céltico Allan Kardec, firmó los libros teóricos que sentaron las bases del movimiento espiritista o espírita, ora hasta el punto que en ocasiones, dicho movimiento se hace llamar kardecismo. Sin embargo, el mismo Rivail reconoció no haber escrito completamente dichos libros, y esto le exime en verdad de ser el responsable de trabajos de un nivel tan bajo. Junto a Rivail, Kardec, había una suerte de colectivo de medium en los que se encontraban literatos franceses, ocultistas más o menos científicos, y futuros miembros de lo que sería la Sociedad Teosófica. Esto resulta importante porque, si después encontramos que el ocultismo, el teosofismo y el espiritismo rivalizan y polemizan entre sí, también se encontrará que su membresía se transvasa de un movimiento a otro con una facilidad pasmosa. Esta contradicción siempre convivió, también hoy, en los movimientos neoespiritualistas, y ello se puede ilustrar con el primero Congreso Espiritista en Cleveland, donde asistieron ocultistas renombrados como Papus, entre otros, y personajes vinculados con el teosofismo como Madame Arklinge-Britten. Como ya dijimos, a pesar de que existen innumerables diferencias entre las sociedades neoespiritualistas, no existe ni una sola esencial, tal y como demuestra esta especie de oscura fraternidad que todos ellos muestran en congresos, agrupaciones y comités diversos. Pero no vamos a detenernos en detalles históricos, y esperemos que lo dicho hasta aquí sirva como un resumen del origen y formación del movimiento espírita. Lo que interesa en exclusiva de este movimiento, ya lo dijimos antes, es la influencia que tuvieron y tienen sus errores teóricos en el mundo moderno. Por lo tanto, dejaremos a un lado a las individualidades fundadoras del movimiento. 149. Espírita, pues solo podemos valorarlas como marionetas que fueron utilizadas por la fuerza infrahumana. Pasemos a ver entonces lo que dijeron, teorizaron y divulgaron estas pobres y siniestras marionetas. Algunas distorsiones e inversiones teóricas del movimiento espírita. Ese desarrollo del movimiento espírita se apoyó, ya lo dijimos, en una suerte de intelectualización formulada por pobres y múltiples libros que, a posteriori, generarían la diversidad de escuelas, ramas, e iglesias del movimiento, tal y como existen actualmente. El contexto de esta intelectualización fue la Europa moderna, y así se entiende que en ella participaran personajes de diferentes raleas, médicos, psicólogos, abogados, profesores, literatos, es decir, profesiones liberales modernas que ni tienen ni pueden tener conexión con contextos iniciáticos mínimamente serios. Sin embargo, esto tampoco explicaría la ínfima calidad de los libros espírita, pues nos consta que sus autores habrían sido capaces de escribir libros algo más presentables, lo que hace de las teorías neoespiritualistas,
en general, un completo sinsentido, es la necesidad de presentar una doctrina popular, asimilable por todos, accesibles a las masas en donde poder clavar los colmillos del proselitismo. En otras palabras, las teorías espíritas buscaban precisamente una divulgación a cualquier precio, o más exactamente, una vulgarización paródica de una doctrina. Para dar fundamento a esas vulgares teorías, el movimiento espírita echó mano de la única autoridad que Europa concibe, la ciencia moderna. Así, no es difícil encontrar como pioneros del neoespiritualismo a médicos eugenistas, psicólogos, científicos, neomalthusianos, físicos de lo más variado que dieron una base pseudocientífica a materias que ni son ni pueden ser objeto de la ciencia moderna. Para entender la función de esta comunidad científica, basta comprender el refrán castellano en el país de los ciegos, el tuerto es el rey, con la excepción de que aquí el rey no tiene ningún ojo. Es por ese carácter 150. Científico moderno por el que todas las teorías neoespiritualistas tienen un tinte evolucionista, pues es ese evolucionismo el denominador común de todas las concepciones de la modernidad. A pesar de ese evolucionismo, el espírita, como muchos neoespiritualismos, no duda en reivindicar fantásticas conexiones con tradiciones del mundo antiguo, e incluso adoptar terminología ajena para elucubrar sus más disparatadas teorías, cargadas siempre de un sentimentalismo sumamente comercial. El peor parado de todo esto es un ya apaleado cristianismo, contexto religioso del que sale toda rama espírita. Así, llegarán a formarse agrupaciones espíritas que se harán llamar cristianas, incluso, católicas y protestantes, y hasta se formarán iglesias espíritas, tal y como se puede ver actualmente en todo el continente americano. Todo este carácter vulgar, popular, sentimental, y ese arraigo en la mentalidad moderna cristanoide del siglo XIX y XX, permite que las teorías espírita puedan influenciar tanto y a tantos, incluso a sujetos que creen situarse en perspectivas materialistas o agnósticas. Al ser tantas estas teorías, aquí solo plantearemos tres que son comunes más o menos a la contradictoria variedad de escuelas espíritas, y que sobre todo, influenciarán profundamente a propios y extraños en la paródica vivencia moderna de la espiritualidad, lo que más adelante llamaremos la espiritualidad al revés. El espíritu espiritista, con esta redundancia titulamos la contradicción que se encuentra en la base y el término mismo del espiritismo. ¿Qué entiende el espiritismo por espíritu? Ya dijimos que lo esencial para esta gente es la posibilidad de comunicar con muertos, o lo que ellos creen que son muertos. Eso que se manifiesta en la comunicación es para ellos, el espíritu, como una suerte de parte del ser descarnada, así dicen, que anda pululando, ellos dicen errando, después de la muerte. Resulta muy novedosa esta interpretación del espíritu, pues ni siquiera el dualismo cartesiano lo concibe así, y mucho menos la tríada espíritu-alma-cuerpo de doctrinas alquímicas de la Edad Media. Desde el punto de vista de cualquier fuente mínimamente seria, el 151. Espíritu es siempre la parte superior del ser, y sin embargo, para el espiritismo será precisamente lo contrario, la fuerza residual del psiquismo de un ser. Esta fuerza residual es lo que en sánscrito se llama pretas, en latín manes, y el hebreo. Esta fuerza psíquica no tendría nada de espiritual, y así se entiende que sean materializaciones tan groseras. Este ob es llamado también en hebreo abal de Garmin, literalmente, viento de los huesos, y resulta algo a no tener en cuenta por alguien que se interese mínimamente por el espíritu. En la Abala, el ob solo interesa para un tipo de práctica. Existe una magia evocativa que siempre ha sido despreciada, evitada y nada recomendada por todas las tradiciones. Esta magia evocativa es una de las principales aficiones del neoespiritualismo, en esa fascinación por los fenómenos, lo anormal, ellos dirán paranormal, y en definitiva, todo lo que les resulte raro. La confusión del espíritu según el espiritismo es otro ejemplo, y a estas alturas del libro ya hemos visto unas cuantas, de una inversión tan propia de la modernidad y tan útil para la doctrina luciferina, de la que ya hemos hablado en capítulos anteriores, cuando se trata de equivocar, distorsionar la constitución del ser humano resulta clave. El espírita habla de espíritu cuando está evocando la inercia psíquica, identifica su esencia con su parte residual, cree que lo que sobrevive a su cuerpo es lo que precisamente nunca estuvo vivo. Se puede hacer una idea así, de lo perversamente distorsionada que está la perspectiva moderna con respecto a la constitución del ser humano. La distorsionada constitución del ser humano,
resulta difícil exponer los errores de una teoría cualquiera cuando los que formulan dicha teoría ni siquiera parecen ponerse de acuerdo con ella. Eso es lo que ocurre con las diversas teorías de la constitución del ser humano según los neoespiritualismos, solo deciden dejar de polemizar cuando se trata de su error central, su noción de espíritu. Después, cada escuela divaga en una serie de terminología tal como periespíritu, cascarón, cuerpo astral y demás palabrejas con las que no merece la pena detenerse mucho aquí. La tendencia es dar una visión 152. Groseramente materializada de la constitución sutil del ser humano. En su desvarío, llegan a dar una localización al espíritu, como si el espíritu estuviera aquí o allí, peso al alma, tal y como enunciaron algunos grotescos personajes, o corporeidad a lo sutil, a pesar de que semántica y lógicamente, el cuerpo no es sino precisamente la más tosca manifestación del ser, y que por lo tanto, hablar de cuerpo sutil es una contradicción manifiesta. Estas inexactitudes y contradicciones terminológicas no les importa demasiado a los neoespiritualistas, para ellos, el interés está puesto en otro lugar, los fenómenos raros de la parte de su ser que desconocen. Es gratuito decir que esa parte peor conocida puede ser también la más peligrosa. Pero, a poco que se tome la molestia de examinar estas teorías, se descubrirá que, ni tan siquiera para equivocarse, el neoespiritualismo resulta original. Todas estas teorías modernas son deformaciones brutales de concepciones tradicionales orientales, que intelectuales europeos han escuchado alguna vez, que jamás han comprendido ni asimilado, y que después interpretan a su manera de la forma más vergonzosa. Recordemos que en todos los dominios, la modernidad es incapaz de tomar prestado algo de Oriente, tal y como a veces ella se excusa, la modernidad directamente usurpa, roba, expolia cosas de Oriente, siempre las más formales y superficiales, para después distorsionarlas a su antojo. En este caso particular, las diferentes divagaciones sobre los diferentes cuerpos del ocultismo, espiritismo, teosofismo y otros, son irrespetuosas y distorsionadas interpretaciones de la teoría de los ariras, o cosas, en la India, que nada tiene que ver con todo eso, y que aquí no podemos ni intentar exponer, para no sugerir una comparación que siempre va a resultar odiosa. Este caso no es asilado, pues habrá más teorías neoespiritualistas que se escudarán vilmente en teorías tradicionales orientales. Aquí citamos otra. La reencarnación. Si hay una teoría neoespiritualista que más ha calado en la mentalidad del hombre moderno, esa es sin duda, la reencarnación. Actualmente, hay muchos hombres y mujeres que creen en la 153. Reencarnación, e imaginan el origen de su creencia en la Grecia, el Egipto y sobre todo, la India antigua. Aunque es una amplia mayoría la que así cree, esa mayoría se equivoca, y por más que así crean, la mayoría democrática importa nada cuando se trata de la verdad. Ni la palabra reencarnación, ni la teoría que esta voz encierra se puede encontrar en contextos que no sean cristianos y modernos. Existen otras teorías tal como la metempsicosis en doctrinas antiguas, la transmigración de las almas en Occidente, teorías indias del devenir del ser humano y, de hecho, es precisamente la reencarnación, una mezclada y brutal deformación de todas esas teorías tradicionales que nada tienen que ver con la tosca pseudodoctrina neoespiritualista. Reencarnación, reencarnaco, reencarnación son palabras que derivan de una previa y necesaria encarnación, y de este término, solo diremos que le corresponde exclusivamente a la teología cristiana. Fue el contexto ocultista decimonónico que aquí se ha presentado quien comenzó a hablar de desencarnar, reencarnar, y demás torpísimas concepciones que tienen como raíz semántica, la carne, voz muy usada por todo tipo de moralistas cristianos. Es ese moralismo uno de los protagonistas de las teorías reencarnacionistas. El reencarnacionista cree que la individualidad, que él identifica con el espíritu de manera inapropiada, se despoja del cuerpo tras la muerte, y esa individualidad va cambiando de cuerpo en cuerpo, aunque sería más apropiado decir de carne en carne, por una especie de tosca ley moral en la que el hombre bueno va a carnes de seres en situación privilegiada, y los hombres malos van a ocupar carnes de forma infrahumana, si no bestiales. Como se ve, además de una suerte de carnicería, se trata del evolucionismo moderno aplicado a los estadios post-mortem, un evolucionismo espiritual que reivindicarán personajes como el mismo Rivail, Kardec, que dijo, nacer, morir, renacer otra vez, y progresar sin cesar, tal es la ley. Por lo tanto, es ese progreso, concepto netamente moderno, lo que busca ese evolucionismo espiritual,
que se mueve en un difuso dominio moral al que vulgarmente se le llama ley del karma, adoptando de nuevo un incomprendido término ajeno. 154. Para dar nombre a una infantil ley moral del premio y el castigo aplicados al misterio post-mortem. Así, el reencarnacionista dice: yo en el pasado fui judío, yo en otra vida fui mujer, yo antes era un jirafa y se queda tan ancho, sin cuestionarse qué entiende por ese yo con el que comienza sus frases. Ese yo, que algunos modernos creen poder descarnar y volver a encarnar, no es sino la individualidad, a la que tan sentimentalmente están apegados, y que ansían poder perpetuar a toda costa. Como el hombre moderno no puede concebir en él nada más profundo que su torpe noción de identidad individual, inventa una teoría que le permita dar continuidad a aquello que no será tras la muerte porque tampoco lo es en vida. Y no solo se conforman con consolarse al creer que su cómoda identidad va a perdurar, además, el reencarnacionista osa interpretar la desgracia, el dolor y la miseria de los hombres bajo simples fórmulas morales que lo eximen de su responsabilidad. Así, movimientos espíritas publicaron trabajos con titulares como Los oficiales nazis reencarnaron en el África negra subdesarrollada, donde ahora están pagando por lo que hicieron en el pasado, y cosas aún peores, que no vamos a señalar aquí por un mínimo de decoro que siempre va a ser más importante que la documentación de este capítulo. Solo diremos que el neoespiritualismo reencarnacionista en ocasiones ha llegado a cotas de una vileza endiablada, y cualquier criterio formado que eche un vistazo a este tipo de movimientos se dará cuenta enseguida. Pero lo peor de la reencarnación está por venir. Ya dijimos que existen teorías tradicionales orientales, especialmente, de India, que los modernos tomaron irrespetuosamente como modelo para inventar su reencarnacionismo. Ya que el europeo no tiene ni capacidad, ni voluntad, ni tiempo, ni paciencia para comprender mínimamente una doctrina oriental, pretende asimilarlas por la vía rápida a través de contrahechuras, prejuicios y simplificaciones. Y así, no tiene ningún inconveniente en enunciar que la India siempre ha creído en la reencarnación. La cosa se oscurece aún más cuando indios educados en inglesa. 155. Través de sistemas educativos coloniales, utilizan esa misma traducción, reencarnación, para referirse a teorías que ellos mismos ya acostumbran a ignorar completamente. Así, la teoría moderna de la reencarnación tiene un satánico efecto boomerang, no solo impone la divulgación de un error, sino que se infiltra y destruye la antigua manifestación de una verdad. Esta infame maniobra de inversión doctrinal es solo un ejemplo de la destrucción de las tradiciones orientales que el mundo moderno ha llevado a cabo a todos los niveles, militar, político, social, económico, e incluso, en la misma base doctrinal teórica, como es el caso. Y así, una vez más, de tanto repetir una mentira, esta no se convierte en verdad, pero al menos, lo parece, la reencarnación vienen de la India. Por nuestra parte, podemos decir la verdad más veces, pero jamás más claro, ninguna teoría tradicional propia de India, ni tan siquiera dentro del budismo, ni tan siquiera dentro del jainismo, resulta ser la reencarnación tal y como la entienden en su ambigüedad y falta de concilio, orientalistas, académicos de todo tipo, indios modernos, ocultistas europeos, hinduistas angloparlantes, y seguidores del movimiento espírita que aquí tratamos. Quizá, el reencarnacionismo solo resulta interesante para observar la refinada bajeza con la que la necesidad de inversión opera. Sin duda existen más errores teóricos originarios del movimiento espírita que no carecería de interés aquí abordar, pero no vamos a extendernos en demasía con todo esto, pues con estos 3 puntos, verdaderamente centrales en la pseudodoctrina espírita, se puede extraer una buena síntesis para el provecho del lector. Si éste estuviera interesado en más detalles y documentación sobre las absurdas teorías de este movimiento neoespiritualista, remitimos al lector a las obras escritas por los mismos autores espiritistas, tales como el propio Allan Kardec, Majestad Leon Denis, Arthur Conan Doyle o muchísimos otros, también contemporáneos. Allí encontrarán un vasto material de reveladoras estupideces, siempre y cuando encuentren coraje para afrontar lecturas que en muchas ocasiones advertimos, resultarán insoportables. 156. Influencia del error espírita en el mundo moderno. Si el movimiento espírita resulta algo grotesco para gran parte del público en general, eso no convierte al poder del movimiento subestimable. Todos los movimientos neoespiritualistas tienen una intención más obscura de la que puede parecer a simple vista, y sus fundaciones no se pueden interpretar como inocentes actos espontáneos. Por nuestra parte,
no caeremos en el error de infravalorar cualquier movimiento neoespiritualista. Su nefasta influencia resulta fatal en gentes de todo tipo, gentes incluso que no están vinculadas activamente en movimiento alguno, y gentes incluso que parecen ajenas a estos asuntos. En el caso particular del movimiento espírita, resultan obvios los terribles efectos en sus seguidores. Para ello basta echar un vistazo al deplorable estado de salud de sus médiums y seguidores, o visitar con cierta distancia, un hospital espírita, una casa de caridad espírita, o una feria del libro espírita, que actualmente hay en muchos lugares del mundo, especialmente en el continente americano. Esto no nos concierne aquí, aunque reconocemos que una monografía o un documental en ese sentido, sorprenderían a más de uno. A un nivel más amplio, los peligros más graves de este movimiento no son los que atañen a sus seguidores, que ya serían graves, sino los que afectan a un público general, inconsciente a estas materias. Además, es precisamente esa inconsciencia y la falta de interés por estos problemas, lo que hacen del hombre moderno, una presa fácil de unas influencias contraintelectuales e infrahumanas que por lo general, están presentes en todos los movimientos neoespiritualistas. Por poner algunos ejemplos, muchos de los lectores podrán alegar que se encuentran muy alejados de estas materias, y sin embargo, muchos de ellos lloraron cuando vieron la película Hollywoodiense Ghost, se emocionaron con la producción El Sexto Sentido, o fueron al cine para apoyar al director español Alejandro Amenábar, y los otros, por cierto, superproducción que dirigió después de comercializar películas sobre redes satánicas de secuestro y tortura. 157. Tesis, y sobre anhelos modernos de inmortalidad depositados en la crionia transhumanista, abre los ojos. La mayoría de lectores creerán reírse de la charlatanería propia de los espiritistas, pero conocerán probablemente el libro La Casa de los Espíritus de Isabel Allende, habrán seguido la serie televisiva Expediente X, o la telenovela de éxito internacional, Alma Gemela, producción del monstruo de la televisión, Globo Televisión. La mayoría de lectores pensarán que el movimiento espírita no supone ningún peligro para sus vidas, pero permitirán que sus hijos lean los libros de Harry Potter, vean la película infantil Casper, o participen en las modernas fiestas de Halloween donde podrán disfrazarse de fantasmas, muertos vivientes o asesinos en serie. Tanto en movimientos sin vinculación aparente con el movimiento espírita, como en individuos comunes que no saben qué viento les sopla. Sería muy sencillo reírse aquí de lo grotesco del espiritismo, pero esto no nos interesa ni lo más mínimo. Lo que aquí nos ocupa es alertar de la enorme influencia que el movimiento espírita ha tenido y tiene en el pensar popular, en las expresiones artísticas de la modernidad, y en hombres y mujeres que confiesan ser ateos, agnósticos, cristianos o de la religión que ellos quieran. Si el movimiento espírita puede resultar cómico a simple vista, el impacto que éste ha tenido en el ser humano no tiene la menor gracia. Teorías netamente espíritas están presentes en la mentalidad de gentes de lo más variopintas, desde tipos materialistas declaradamente modernos, hasta hombres que se aferran a tradiciones de expresión, lamentamos usar esta palabra, residual. Es por ello precisamente por lo que hemos escogido este movimiento neoespiritualista y no otro, a pesar de que existen algunos que podrían competir con él en infame importancia, tales como el ocultismo europeo, el teosofismo, el neorrosacrucismo, y más recientemente, el neovedantismo, la conscienciología, el raelismo, la cienciología y más. Cap 8, el movimiento espírita y la espiritualidad al revés. Seguimos repasando algunos de los numerosos movimientos modernos que configuran y dan cuerpo a la base invertida del Novus Ordo Seclorum. Si en capítulos anteriores se abordaron inversiones en el campo político, científico o arquitectónico, ahora abordaremos el dominio religioso, utilizando la palabra religioso a falta de encontrar otra palabra que se adapte a este obtuso objeto. Se trata sin duda del dominio más difícil de tratar, con mayor variedad de confusiones,
y con mayor complejidad de desvaríos y contrahechuras. Sin embargo, aunque todo es confusión en los numerosísimos movimientos neoespiritualistas, todos comparten algo que les hace fácilmente estudiables: el error. Este error, subrayamos el singular de esta palabra, contrasta con la pluralidad de escuelas, sociedades, comunidades, e iglesias que pertenecen a una masa deforme de movimientos que acostumbran a rivalizar entre sí. Por lo demás, esta rivalidad se circunscribe generalmente a un proselitismo que da fundamento a la existencia de tal número de movimientos. En otras palabras, el neoespiritualismo está por... Confesamos que a estas alturas, no daríamos abasto si quisiéramos combatir movimientos neoespiritualistas. Optamos por no hacerlo, dejar que se combatan y se destruyan entre sí, y trabajar humildemente para que todo vuelva a cauces un poco más normales. Lo que sí haremos es declarar a quien quiera oír, el nefasto error neoespiritualista y su utilidad en el Novus Ordo Seclorum. Definición y origen del movimiento espírita. Ante todo, el movimiento espírita es un movimiento moderno, y como tal, su origen es más o menos reciente, y se puede datar. En el caso del espiritismo, su 147. Origen data de 1848 y no antes, ni el término espiritismo ni cualquiera de las doctrinas que quiera encerrar este término, tienen existencia antes de este año. Esto último es importante por un doble motivo: en primer lugar porque toda supuesta conexión del espiritismo con una tradición anterior mucho menos antigua, es completamente inexistente, y en segundo lugar, porque es precisamente el violento, romántico y oscuro siglo XIX el contexto histórico que da a luz a semejante ismo. Si el contexto histórico del movimiento espírita es incorregiblemente moderno, su contexto geográfico no lo es menos, son los Estados Unidos, y después, Francia, en su desarrollo, las tierras que vieron nacer el espiritismo. Fueron los sucesos sufridos por la familia Fox en Idesville los que dieron pie a la interpretación de unos fenómenos que se hizo llamar Modern Spiritualism. ¿Qué fenómenos fueron estos y cuál fue esa interpretación? Los fenómenos no eran en absoluto nuevos, eran los típicos fenómenos de un lugar fatídico, según la denominación clásica, o de la casa encantada, según denominaciones más recientes. En la casa de la familia Fox se movían objetos, se escuchaban voces, se veían imágenes y demás fenómenos que siempre han existido y que nunca se le han dado importancia, al contrario, la perspectiva iniciática siempre los ha despreciado. Lo que resultó nueva fue la fascinación por estos fenómenos, y sobre todo, la interpretación de que estos fenómenos eran causados por los muertos que habitaron aquel lugar. Este es el punto central de la doctrina espírita, si es que se le puede llamar así, la posibilidad práctica de comunicar con los muertos a través de algún tipo de materialización. Este dogma espírita es lo que resulta completamente moderno, nunca antes el culto a los antepasados supuesto, abierto a todos, y cuantos más, siempre mejor. ¿Mejor para quién? El singular error que comparte todo el espectro espiritual de la modernidad supone ser la raíz de lo que aquí estamos tratando, la estructura del establishment. Tras el colapso tradicional y la instauración del nuevo orden mundial, que se le ofrece al nuevo hombre en cuestión de espiritualidad. Un error que reemplace inversamente la verdad, un motivo de división con sus semejantes, una ilusión en donde perderse con estériles conflictos. Ya que tratar todos los movimientos neoespiritualistas sería agotador para nos y para los lectores, pues es precisamente su pluralidad lo que les caracteriza, vamos a tratar aquí uno de ellos, el espírita, que supuso ser un pionero en muchos sentidos, y la inspiración y mayor influencia de muchísimos otros. 146. Posteriores. Además, el origen histórico del espiritismo se sitúa en el contexto clave el siglo XIX, donde se articula explícitamente el monstruoso proyecto que este libro aborda, el Novus Ordo Seclorum. Y no solo eso, es del movimiento espírita de donde vienen teorías deformadas, invertidas o directamente inventadas, que están muy presentes